En el fútbol hay 1.000.000 de formas de fracasar, pero la más segura es también la más cara. El Barcelona de Frank Rijkaard ganó el título de Liga en 2005, la Liga y la Champions League en 2006. Y en 2007, cuando tenía el tricampeonato en la bolsa, increíblemente se le escapó en la penúltima jornada. Para recuperar el trono, el Barça fichó para su defensa a Gavi Milito, aunque ya tenía a Carles Puyol y a Rafa Márquez. El mediocampo de Iniesta, Xavi y Deco se reforzó todavía más con Yaya Touré y el fichaje de mayor impacto. Tras años de negociaciones frustradas, Thierry Henry se unió a la constelación del que, ya sin el francés, era el mejor ataque del planeta: Samuel Eto'o, Lionel Messi y Ronaldinho. Así nació la era de los Cuatro Fantásticos. Era que duró una sola temporada porque el proyecto fracasó a lo grande. Rijkaard nunca tuvo un plan para acomodarlos a todos y el Barça fue un esperpento que acabó 18 puntos por debajo del Real Madrid. La Liga 2007-2008 es de hecho la peor del Barça en los últimos 22 años. Así de mal le fue con el experimento de los Cuatro Fantásticos. Henry fue decepcionante en su primera temporada, pero no tanto como Eto'o. Nunca antes ni después Lionel Messi fue tan poco determinante en toda su carrera, mientras Ronaldinho abandonó el gimnasio y su nivel rayó en la desvergüenza. El mejor delantero de la fugaz época de los Cuatro Fantásticos acabó siendo el debutante Bojan Krkić, para que se hagan una idea. Al acabar la temporada, se fueron Deco y Ronaldinho. Eto'o aguantó un año extra de milagro. Lo incuestionable es que de las cenizas del Barcelona de los Cuatro Fantásticos nació inmediatamente el mejor equipo de la historia. En 1998 el Inter de Milán ganó la Copa UEFA. Tenía en el equipo a cracks de la talla de Gianluca Pagliuca, Javier Zanetti, Diego Pablo Simeone, Yuri Diorcaeff, Iván Zamorano y el mejor futbolista del planeta. Como no era suficiente, al año siguiente se reforzaron con Andrea Pirlo y con Roberto Baggio. El entrenador era Luigi Simoni. Las cosas no empezaron bien y lo echaron en noviembre para reemplazarlo con Mircea Lucescu. Al rumano le fue peor y entonces llegó Roy Hodgson, que duró 6 partidos y también lo echaron. El Inter tenía el plantel más caro del mundo y fue un fracaso descomunal que finalizó octavo en la Serie A y a 8 puntos del descenso. En Champions League fue eliminado en cuartos de final por el Manchester United y en semifinales de Copa Italia no pudo con el Parma. Para enmendar el desastre, el dueño del equipo, Massimo Moratti, echó a Pirlo, a Diorcaeff, a Simeone y a Pagliuca, al que cambió para comprarse al portero más caro de la historia, Angelo Peruzzi. En defensa, se armó hasta los dientes con Laurent Blanc, que venía de ganar la Copa del Mundo un año atrás, y con Cristian Panucci, quien venía del Real Madrid. También del Madrid llegó Clarence Seedorf. Créanme, no salieron baratos. En ataque, como no tenía suficiente pólvora con Ronaldo, Zamorano, Baggio y Recoba, agregó a la nómina a Christian Vieri. Le pagó a la Lazio el equivalente a 49 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del fútbol. Estábamos en 1999, recuerden. El Inter gastó 142 millones de euros en refuerzos para la última temporada del siglo. Un escándalo sin precedentes. Pero, ¿qué hay del entrenador? Pues también trajeron al mejor de todos, Marcello Lippi, que venía de ganar 3 Scudetti con la Juventus. ¡Ay! ¿Y todo para qué? Para quedar en cuarto lugar de la Serie A y caer en la final de la Copa Italia. Recuerden que el año anterior el Inter había quedado octavo lugar, así que no tuvo oportunidad ni siquiera de fracasar en competiciones europeas. En las últimas semanas de la temporada, la célebre lesión de Ronaldo, que casi acaba con su carrera, solo fue el colmo final de tantas desgracias. El equipo que ganó la Serie A y la Copa Italia en aquel año 2000 en que el Inter de Milán colapsó
tenía al otro mejor plantel del mundo. Lo mejor de lo mejor en cada línea del campo. Juzguen ustedes mismos. Alessandro Nesta y Sinisa Mihajlovic en defensa. Pavel Nedved en el medio campo, acompañado por Diego Pablo Simeone y Juan Sebastián Verón. Marcelo el Matador Salas en el ataque, además de otras reconocidas estrellas como Roberto Mancini, Dejan Stankovic, Matías Almeida, Sergio Conceição, Ricardo Arjona y Alen Boksic. Con ellos, la Lazio ganó el legendario doblete en el calcio, pero se quedó en la orilla en la Champions League, feamente goleado por el Valencia. Y entonces llegamos a la temporada 2000-2001, la histórica decepción. Para ganar la Champions de una vez por todas, el mal habido dinero del dueño Sergio Cragnotti sedujo a todo lo que aún le faltaba a la Lazio. Un portero del nivel de Angelo Peruzzi, otra leyenda checa como Karel Poborský, el mejor extremo de la época, Claudio El Piojo López, y de paso también compró a Hernán Crespo, el futbolista más caro de la historia. El delantero argentino rompió el récord que había establecido el Inter de Milán con Christian Vieri el año anterior. Crespo fue el jugador más caro de todos los tiempos durante exactamente 13 días, pero ya les contaré de aquello. Para acabar pronto, la Lazio de Mihajlovic, Nesta, Peruzzi, Verón, Stankovic, Simeone, Piojo López, Nedved, Crespo y compañía no pudo defender el Scudetto. Quedó apenas en tercer lugar y, para más dolor, el campeón fue la Roma. Tampoco pudo defender con dignidad el título de la Copa Italia al caer goleada en cuartos de final por Udinese. Y en la Champions, la soñada Champions, el Trabuco quedó último en su grupo por debajo de Real Madrid, Leeds United y hasta el Anderlecht. Ante tamaño despropósito, Sven-Göran Eriksson fue fulminado a media temporada, pero ya era demasiado tarde. Al año siguiente, la Lazio cayó en quiebra. Tuvo que vender a Nedved, a Verón y a Salas. En definitiva, había desperdiciado su único chance de hacer historia en la Champions League. Tengo que confesar que a mí también me encanta coleccionar cracks de todas partes del mundo, cracks como tú, que se suscriban al canal y que si de casualidad ya están suscritos, entonces que se hagan miembros. Únete a mi colección. En el año 2000, Real Madrid ganó su octava Champions League con figuras universales como Roberto Carlos, Fernando Redondo y Raúl González. Fue el fin de una era, la era pregaláctica. 53 días después, el presidente Lorenzo Sanz perdió las elecciones. Un tal Florentino Pérez asumiría el poder en su lugar. Florentino tenía un plan inicial, Luis Figo, y para subsidiar parte del traspaso más caro de la historia, vendió al capitán Fernando Redondo. La segunda piedra preciosa en la construcción del proyecto llegó al año siguiente con una cifra terrible, escandalosa, sin precedentes: 76 millones de euros. Tanto dinero que se mantuvo como récord mundial durante 8 años hasta que en 2009 lo rompió Cristiano Ronaldo. Nunca ha tardado tanto tiempo en romperse el récord del fichaje más caro en la historia como con Zinedine Zidane. Para entonces, el Real Madrid ya tenía en su colección a Figo, Zidane, Roberto Carlos y Raúl. Con ellos ganó la 9ª Champions League en 2002. Tercer año de Florentino Pérez al mando. Ronaldo había renacido en la Copa del Mundo con 8 goles. Nadie había metido tantos en un mundial en más de 30 años. Y entonces sí, nacen los Galácticos. En esa temporada, la 2002-2003, el Real Madrid se perfilaba para ganarlo todo. Y ciertamente ganó la Liga, pero cayó en semifinales de la Champions League ante la Juventus y fue severamente humillado por el Mallorca en cuartos de final de la Copa del Rey. En términos generales fue una decepción, pero la temporada siguiente fue mucho peor. Tan descontento estaba Florentino con lo visto el año anterior que echó a Vicente del Bosque y trajo en su lugar a un entrenador más elegante y mucho mejor perfumado. El portugués Carlos Queiroz sí que proyectaba lo que Florentino quería del puesto de entrenador del Real Madrid. También se unió al firmamento una brillante estrella de nombre David Beckham.
cuarto año, cuarto super refuerzo. La temporada 2003-2004, el clímax de la era galáctica, se saldó con cuarto lugar en la liga, eliminado de la Champions League en cuartos de final por el Mónaco. Y por si fuera poco, los galácticos no pudieron con el Zaragoza en la final de la Copa del Rey. A la temporada siguiente, a los Casillas, Roberto Carlos, Raúl, Iscariot, Zidane, Ronaldo y Beckham, se unió Michael Owen. El equipo fue un desastre, 3 entrenadores distintos, eliminados por Valladolid en octavos de final de la Copa del Rey, eliminados por la Juventus en octavos de final de la Champions y lo peor de todo, subcampeón de España, detrás de un Barcelona que llevaba 5 años sin salir campeón. Luego llegó el tercer nadaplete seguido, el de la temporada 2005-2006 y el que acabó con Florentino huyendo del club a media temporada. Tras 8 años de armarse hasta las narices, en 2020 el Paris Saint-Germain llegó más lejos que nunca en la Champions League, ni más ni menos que a la soñada gran final. Al año entrante volvió a derribar el techo de los octavos de final con el que tantas temporadas se había estrellado antes. El PSG alcanzó semifinales y perdió, pero por fin ya estaba instalado donde quería, en la antesala de su obsesión. Solo le faltaba un último pasito, un billetazo más. Fue entonces cuando a Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Marco Verratti y Mauro Icardi se unieron de sopetón. Gigio Donnarumma, portero que venía de ser el MVP de la Eurocopa ese mismo verano, Achraf Hakimi, al que transformaron en el lateral más caro de todos los tiempos, Gini Wijnaldum, que era todo un referente de Liverpool, reciente ganador de Champions y Premier League, y por si fuera poco, al para muchos mejor defensa central de ayer y siempre, Sergio Ramos. El PSG, que ya tenía suficientes figuras como para plantarse 2 veces seguidas en semifinales de la Champions League, reforzó aún más con lo mejor de lo mejor su portería, su lateral, su defensa central, su mediocampo y ya entrados en gastos, ¿por qué no? El fichaje imposible, Lionel Messi. El jeque había reunido en París al equipo más prometedor y poderoso de la historia, con solidez en cada una de sus líneas y con un tridente de ataque bestial, indescriptible, que le dieran la Champions ya no era necesario ni siquiera jugarla, pero se jugó y muy lejos de ganarla, el PSG se quedó en octavos de final como en sus peores tiempos. El fracaso fue épico, pero seguramente era solo cuestión de tiempo, de aclimatación, de suerte. El Paris Saint-Germain de Neymar, Messi y Mbappé volvió a la carga y otra vez se quedó en octavos de final, ahora víctima del Bayern Múnich. Dicen que a la tercera va la vencida, pero la desilusión fue tan grande que nadie tuvo ganas de seguir intentándolo. Lo único que lograron Messi y Ramos en París fue alejar al club de esa Champions a la que sin ellos ya se estaban acercando. El 15 de julio de 2023, Inter Miami consiguió traer a Lionel Messi al fútbol de los Estados Unidos. Al día siguiente, aterrizó en Florida Sergio Busquets. 4 días más tarde, se confirmó el fichaje de Jordi Alba. La temporada de la MLS ya estaba a la mitad y las 3 leyendas del Barça no pudieron obrar el milagro de avanzar a playoffs, pero el año entrante era el bueno. El 1 de enero de 2024, 5 meses después que Messi, Luis Suárez se unió oficialmente al Inter de Miami. El equipo defraudó en la Conca Champions, eliminado en cuartos de final por Monterrey, pero en la MLS le fue de fábula. Rompió récord de puntos en temporada regular y toda la cosa, hasta que a la hora buena, en los playoffs, sin que nadie pudiera avecinar la catástrofe, Inter Miami cayó ante el equipo que en la tabla general
había quedado número 20 de la liga. Atlanta United, otra vez el 20º lugar de la MLS, venció no una, sino 2 veces en playoffs al todopoderoso Inter y lo eliminó a las primeras de cambio. Esta es una historia en desarrollo. A lo mejor acaba bien, pero por ahora, el Messi en Friends es el ejemplo más reciente de que juntar leyendas en el fútbol siempre sale mal. Si les gusta regodearse con el fracaso de los más poderosos, y a quién no, los invito a ver este video en el que recuerdo los peores tropiezos en la historia de la Champions League. Aquellos equipos que no pudieron avanzar ni siquiera a octavos de final y se quedaron en la antigua fase de grupos. Visítenlo, encontrarán el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Hola, bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a aquellos que me hicieron llegar sus preguntas y muchas gracias a aquellos que no lo pudieron hacer pero que están interesados en escuchar mis respuestas.